Pero hay otros hechos en Santa Cruz, ¿no? Continúa esto del Banco Fácil, por ejemplo, cada día o cada 2 días, por lo menos siempre se destapa alguna cosa nueva. Esta semana hemos tenido otro escándalo también en la alcaldía que vincula al hermano de la exalcaldesa Angélica Sosa también con una cantidad impresionante de bienes a su nombre, en fin. Y todo esto está apuntando un poco a lo que conocemos acá como la dirigencia o como la élite cruceña. ¿Qué impresión tienes tú desde allá? ¿Cómo estás viendo todo esto? Es verdad que lo del Banco Fácil, de lo que puedo inferir, va a ocasionar un daño, ¿no? Por todos los vínculos y todo lo que se está conociendo. El tema del hermano de la ex alcaldesa no es algo nuevo, ya es algo que lo habían sacado la gente de la alcaldía, está creo en los tribunales como parte de las investigaciones o se va a incorporar ahora también con esta nueva revelación. Pero no es un hecho político nuevo, digamos, ¿no? Siempre se ha acusado a la alcaldesa de favorecer a su familia porque tiene una empresa constructora que hace condominios, ¿no? Desde cuando ella era alcaldesa habían ahí procesos de fiscalización sobre aquello, ¿no? ¿Qué es lo que uno aspira, ¿no? Cuando sale todos estos hechos de corrupción en instituciones públicas como la que ha afectado a la alcaldía municipal de Santa Cruz de la Sierra de forma determinante, cuando vemos el tema del Banco Fácil en el ámbito privado, cuando vemos la investigación también abierta a raíz de una publicación internacional del País de España con el caso de pederastia en la Iglesia Católica, todos estos hechos deben investigarse. Y debe investigarse de forma objetiva, ecuánime y debe sancionarse. Hay cosas que son deleznables, intolerables, como lo que ha pasado dentro de la Iglesia Católica y la protección de estos delitos que se han dado, que no son errores. El hecho de la corrupción también no es un tema que solamente implique al ámbito público. Esto no, lo del Banco Fácil nos hace ver que la corrupción está mucho más extendida que simplemente en las instituciones públicas y esto merece, creo, un análisis de profundidad. También en el tema de la alcaldía municipal se tiene que aclarar todos esos vínculos que hubieron y si la familia de la exalcaldesa recibió apoyo ilegal, ilegítimo sobre el tema de sus empresas de construcción de condominio. Entonces, ojalá que para esto tengamos una justicia independiente, o mejor dicho, para esto es necesario una justicia independiente y que nadie trate de sacar rédito político de estas circunstancias, porque lo peor que le podría pasar a las víctimas, que al final es la sociedad en su conjunto de todos estos hechos, algunos más groseros que otros, indudablemente, es que se quede sin justicia, es que no haya reparación, es que se quede en la trifulca lo que estamos viendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este ánimo de confrontación, porque no hay justicia de un lado, porque los otros quieren tomar venganza para distraer una u otra cosa. Entonces, creo que los bolivianos tenemos que apostar, exigir que haya una justicia independiente, imparcial, que garantice los derechos de los ciudadanos, pero que sea ágil, transparente, que nos dé resultados, no simplemente nos quedemos con las portadas de que mandaron a un cura detenido o mandaron al presidente de un banco y de aquí 5 o 6 meses el poder del dinero, la influencia o el poder que tienen hace que todo se desvanezca y solamente nos quedamos con el titular circunstancial de un momento. Entonces yo creo que son problemas profundos que hay que investigarlo, hay que sancionarlo y que para eso necesitamos una justicia independiente e imparcial. Ahora, de que el Banco Fácil se asocie al modelo productivo cruceño o que quieran utilizarlo para estigmatizar a Santa Cruz me parece un despropósito. Es verdad que el Banco Fácil en este último tiempo tenía relaciones con empresas importantes de Santa Cruz, pero creo que es un juicio apurado y un juicio interesado establecer una vinculación del Banco Fácil como un sinónimo del modelo de desarrollo de Santa Cruz. El modelo de desarrollo de Santa Cruz es muchísimo más grande que un banco, es muchísimo más grande a día de hoy que la propia élite cruceña. Ahora, cierto, hay muchos dirigentes, incluso empresariales, que han medrado de los recursos del Banco Fácil. Hay una institución, bueno, es una empresa, Santa Cruz Financial Group, que ha hecho movidas misteriosas con los recursos de los clientes. Hay incluso
Se ha mencionado al padre de Luis Fernando Camacho. ¿Cuánto habrá afectado esto a la institucionalidad cruceña, la crisis y la debacle del Banco Fácil, Vladimir? Va a ser un elemento que va a afectar sin duda también quien quiera negar aquello, me parece que no es objetivo. El Banco Fácil tomó de alguna manera, se puede decir, la posta de lo que fue el extinto Banco Santa Cruz, antes de la fusión entre el Mercantil y el Banco Santa Cruz. Entonces tenía buenas conexiones, buenas relaciones. A mí lo que creo que hay que poner el foco, Rubén, independientemente, y habrá que seguir las redes, hasta dónde llegó esto, los vínculos, sean empresarios, no sean empresarios, sean políticos, no sean políticos. Yo creo que no tiene que quedarse en mandos medios ni en 2 o 3 personas, sino quienes se encargaron de toda esta operación y quienes se beneficiaron de todo ese dinero sucio, de esa forma tan corrupta que ya creo a día de hoy podemos afirmarlo de esta manera. Pero lo que aquí tenemos que ver, Rubén, de fondo hay otro tema. ¿Por qué se llegó hasta ese momento? ¿Por qué el gobierno que decía que el sistema financiero era robusto, confiable y tantos otros adjetivos, llega un momento donde que tiene que intervenir? Esto no se hace de un día para otro. Entendamos que estas prácticas irregulares, estas prácticas al margen de las leyes, ya para beneficiarse propiamente los que estaban ahí, no se hace en 2 o 3 meses. Es una práctica que se va extendiendo en el tiempo. Y no puede ser que recién a día de hoy, cuando ya falta el dinero, cuando hay liquidez, la ASFI tome medidas. Entonces, ¿por qué no se tomaron medidas antes? ¿Ya? ¿Hasta dónde llegaba el poder de los del Banco Fácil dentro de las instituciones del Estado? Yo no me creo aquel argumento, y lo digo con respeto al presidente del Estado, de decir tenía mucho poder económico y cada vez que la ASFI hacía una medida iban a la justicia y no las cambiaban. Es verdad que la justicia es permeable al dinero, a las relaciones políticas, al poder, pero yo creo que no es un argumento de un presidente de un Estado para justificar la inacción, la inoperancia de ASFI para haber dejado llegar a este momento hasta al Banco Fácil. Entonces aquí hay una situación que hay que estudiar. Fallaron las normas, falló el regulador. Lo que no puede decir el gobierno es lavarse las manos y decir, fueron ellos los responsables y nosotros quisimos hacerlo, pero no nos dejaron. Entonces nuestro Estado de Derecho no funciona y habrá que revisar las normas para que no vuelva a suceder lo que ha pasado. Hay que insistir de todas formas, Vladimir, en que ya sea de parte del Estado o ya sea de parte del mismo banco y qué sé yo, pero se han manejado muchas cosas de forma oscura, ¿sí? Se han manejado muchas cosas en el banco, Vladimir, y como tú dices, lo estamos viendo a diario. Ya creo que a nadie le quedan dudas de que se trata de una estafa, de hechos de corrupción. Se han manejado cosas también muy arbitrariamente, como hace años que no veíamos. ¿Qué impresión te deja esto? Porque son cosas que creíamos que ya habíamos olvidado, créditos vinculados, autocréditos ahí mismo, en fin, todo esto. ¿Qué impresión te deja, Vladimir? Lo primero, que el tema de la corrupción o beneficiarse en función de un cargo, de una posición en beneficio propio, no es propio de la política, sino que está extendido en el campo privado. Y esto también es lamentable. Se muestra que las prácticas oscuras, delictivas, irregulares, de corrupción se extiende hacia las empresas, y eso es el ejemplo lamentable que deja el Banco Fácil. Segundo, que nuestras instituciones de regulación del sector financiero, por más que nos han dicho durante todo este tiempo que la situación estaba bien, era sólida, transparente, que se garantizaba todo, ha habido un caso que creo vale la pena revisarlo y ver el papel de cada una de las instituciones en lo que ha pasado en el Banco Fácil. Entiendo que un tema es la responsabilidad de los ejecutivos y los que se beneficiaron, y hay que sancionar. Perfecto, estamos todos de acuerdo ahí. Pero también no podemos hacernos la vista gorda con las autoridades que tenían que controlar, supervisar, evitar que esto sucediera, y sucedió.
estamos hablando del cuarto o tercer banco más importante del país. No es poca cosa. Ahora, dentro de las cosas positivas también, creo que la intervención, más allá de las dos situaciones que digo, la intervención y la regularización que se está dando a partir del lunes 22 con la transferencia de los clientes, de los ahorristas, de los prestatarios a otros bancos, quiere decir que el sistema está soportando esta crisis y no va a haber un efecto contagio. Y aspiro a que sea así, que no tengamos ya más turbulencia a las que hemos tenido. Pero eso no, de ninguna manera, quita las responsabilidades que creo hay que depurar y corregir, porque imagínate si nos sucede lo mismo, así como nadie decía nada del fácil, o casi nadie, para ser honesto, decía nada del fácil hace 2 años, 3 años atrás. ¿Quién nos garantiza hoy que otra institución esté por los mismos procesos y de aquí a un par de años se vuelva a repetir esta situación? Entonces, yo creo que es muy valedero revisar las normas, los procedimientos y sobre todo el accionar de la entidad del Estado que tiene que cuidar los recursos de los prestatarios, pero fundamentalmente el buen accionar de las entidades financieras. Vladimir, aquí en La Paz nosotros percibimos de que hay un silencio en las instituciones cruceñas respecto de la situación que ha terminado con el Banco Fácil. ¿Qué percepción tiene Vladimir respecto de este criterio? Hay un silencio en la institucionalidad cruceña que de alguna manera está vinculada a esta crisis. Entiendo que es una situación incómoda, ¿no? No nos olvidemos que el entramado institucional cruceño también históricamente, tradicionalmente, se sustenta en las entidades privadas. El Comité Pro Santa Cruz, como institución, aglutina de una u otra manera a profesionales, a sectores empresariales, productivos. Entonces, me imagino que es una situación incómoda. Además de eso, las relaciones propias personales impiden a algunos líderes institucionales a pronunciarse. No comparto aquello. Creo que hay un problema. No podemos hacer lo mismo quienes estamos de la vereda contraria del movimiento al socialismo y del gobierno. No podemos hacer lo mismo que hace el gobierno, medir con un doble rasero. Cuando la corrupción es en casa propia, sale el ministro de Justicia y salen los sobreseimientos rápidamente, como en el caso ABC, cuando todos vemos ahí un mega escándalo de corrupción. Cuando es de los opositores, todo el peso de la ley. O lo mismo acá, cuando es una institución que pueda ser afín a la institucionalidad cruceña o que tiene su base en Santa Cruz, miramos para otro lado y nos hacemos de la vista gorda y solo criticamos las que suceden en la vereda del frente. Yo creo que eso no es ni siquiera hacerle bien a Santa Cruz. Creo que las cosas que están mal hay que decirlas claramente y hay que tener un accionar en base a principios. Y en este caso creo que la gente del Banco Fácil se equivocó. Hay muchísimas cosas muy raras. Hay que velar porque se haga un debido proceso a todas las personas que estén implicadas, pero fundamentalmente hay que corregir toda esta situación que se ha dado y que queda claro que la corrupción no es un tema exclusivamente del ámbito público, sino que está extendido en otros lugares como el privado y en este caso un banco que reviste una sensibilidad extrema. Así que espero yo que los líderes de Santa Cruz también tengan una posición objetiva, coherente, porque aquí lo que se trata no se trata de ser juzgadores o sentenciadores, pero sí mirar lo que está pasando y no hacerse el desentendido.